Muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy predicando para ustedes. Yo hablo español, pero it's better that he translates. Él habla español, pero es mejor que yo le traduzca hoy. The confra means something personal to me as a church. La confra significa algo personal para mí como una iglesia. This was where we were married. Aquí fue donde yo me casé. And I made a terrible mistake that day. Y yo cometí un error terrible ese día. Not getting married. No al casarme, But the bride is meant to be the center of attention, isn't she? en un matrimonio la esposa es la que debe ser el centro de atención, ¿cierto? But I'm from Scotland and we have a very special way of dressing for weddings. Pero yo soy escocés y tenemos una manera muy especial de vestirnos en ese día. The falda de Escocia, see? Las faldas escocés. Everybody was looking at me, not my wife. Todos me miraban a mí y no a mi esposa. She never lets me forget. Y ella se ha encargado de que nunca se me olvide. Bueno, gracias. Today we're going to look at someone's long journey to the place of adoration. Hoy vamos a ver el camino de Naamán a la adoración. You'll find the reading in 2 Reyes, capítulo 5. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 5. Y ahora Alejandro va a leer este pasaje. 2 de Reyes, capítulo 5. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: «Si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra». Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. «Ve a visitar al profeta», le dijo el rey de Aram. «Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel». Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: «Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo: «Este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo». Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: «¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel». Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra». Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. «Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme», dijo. «Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme?» Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido.
Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Bueno, vamos a orar un momentico. Vamos a orar. Lord Jesus Christ, Señor Jesucristo, we pray that you would come here amongst us now. Oro para que vengas y te hagas presente en medio de nosotros, Speak to each of our hearts para que hables a cada uno de nuestros corazones and change us by the power of your Spirit. y nos cambies por el poder de tu Espíritu Santo. In your great name. Amen. Amén. Right. I shall have to try not to speak Spanish and make this a mess. Okay. Intentaré no hablar español. Who in your life is the most successful or most powerful person you know? ¿Quién en tu vida es la persona más poderosa o más influyente que conoces? Perhaps it's your boss at work. De pronto tu jefe en el trabajo. Perhaps for some of you here it's your father or your mother. De pronto para algunos de ustedes es su esposo, su padre o su madre. Perhaps you think it's yourself. Tal vez es usted mismo. When you think of Naaman, think of somebody like that. Cuando piensen en Naamán, piensen en alguien como esa persona. He was like the chief executive officer of a huge business. Piensen en Naamán como el gerente general de una grandísima empresa. Here's a man who had real power and influence. Un hombre de mucho poder y de mucha influencia. Perhaps you know people like that. Tal vez ustedes conozcan personas así. But do they worship God? Pero ellos alaban al Señor. Some maybe do, Algunos de pronto lo hacen, but very few do. No muchos. pero si algunos lo hacen, son muy pocos. Jesus reminded us of a great truth in Matthew chapter 19 and verse 24. Jesús nos recuerda de una gran verdad en Mateo capítulo 19, versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. In this month, in La Confra, you're thinking about the theme of adoration. En este mes, aquí en la Confra, hemos estado hablando de la adoración. But adoration does not come easily to people, Pero la adoración no es algo que venga fácil a las personas, especially to people who are successful, especialmente a las personas que son exitosas, achievers like Naaman or your boss or people of influence. que han logrado muchos éxitos en su vida como Naamán o el jefe que ustedes conocen. For many people like that, the path to adoration is going to be very painful. Para personas como estas,
el camino hacia la adoración va a ser muy doloroso. So walk with me down some dark steps. Entonces los invito a que caminen conmigo unos pasos oscuros. In this story of Naaman, you see how God humbles a man step by step, down and down and down. En esta historia de Naamán podemos ver cómo él se va humillando paso a paso. But at the end, here is a man who has discovered the freedom of adoration. Pero al final de este camino, él descubre la libertad de la adoración. So you ready? Let's start this journey. Listos, empecemos este camino. You know? The path to adoration, first of all, can be very hard. Primero que todo, el camino hacia la adoración puede causar mucho dolor. Have you ever been punched in the stomach ¿Alguna vez han sido ustedes golpeados en el estómago to the point where you can hardly breathe? al punto que ustedes casi no pueden respirar? I think that the morning that Naaman woke up and got the news, as it were, from the doctor on the telephone, that he was a leper, was like that. Estoy seguro que el día que Naamán se levantó y recibió la noticia de que era leproso fue algo como eso. Getting the results from the hospital, leprosy. Leprosy was a form of living death. Recibir los resultados médicos de tener lepra, eso era como caminar en la muerte. For many people today, life can hit you so hard like that, even if you're a very successful person. En el mundo de hoy, personas como nosotros podemos recibir golpes como esos, inclusive en medio del éxito. Even if you're as successful as Naaman with the influence and the power, yet your strengths can become meaningless in a moment. Así seamos poderosos como Naamán, con influencia y con liderazgo, en cualquier momento somos susceptibles a recibir un golpe así y ser derrotados. He was a warrior, a general, and generals used their hands with swords. Él era un guerrero, un general. Él usaba sus manos con fuerza y con liderazgo. But now he was a leper, and leprosy would destroy your very fingers and your hands. Pero ahora él era un leproso y la lepra destruye tus manos y te vuelve débil. And who was behind all of that? ¿Y quién está detrás de todo esto? Look at verse 1. Miren el versículo 1. It tells us that Naaman was so successful because God gave him those victories. Nos dice que Naamán era muy exitoso porque Dios le dio a él esas victorias. And now God was taking those strengths and abilities away from him. Y ahora Dios estaba quitando de él esa fortaleza. So our strengths come from God, even if we don't recognize that He exists. Así que nuestras fortalezas vienen de Dios, así no reconozcamos que Él exista. And therefore He, God, has the right to take those strengths away from us. Y por lo tanto, Dios tiene el derecho de quitarnos esas fortalezas cuando Él le parezca. Now, when He does, can you trust Him? Ahora, cuando Él te quita tus fortalezas, ¿puedes tú confiar en Él? Can you say, like Job in the Bible, the Lord gives, the Lord takes away, blessed be the name of the Lord? ¿Puedes decir como Job, que dice que el Señor da y el Señor quita, alabado sea el Señor? When life collapses, we can discover that what is a disaster for us is God at work in our lives. Cuando nuestra vida colapsa y creemos que estamos en problemas, es Dios trabajando en nuestras vidas. Would Naaman have made these discoveries that he did without leprosy? No. ¿Hubiera Naamán descubierto esta verdad
si él no hubiera experimentado la lepra? No. Would he have discovered the joy of adoration that he did? No, not without leprosy. ¿Hubiera él descubierto el gozo y la libertad que trae la adoración si no hubiera tenido la lepra? No. This is a story of how God works in our lives, even through these terrible things that can come our way. Esto ilustra cómo Dios trabaja en nuestras vidas, inclusive en medio de los momentos difíciles. Is there someone here this morning, or perhaps you're secretly watching online as this is on the internet? De pronto hay alguien aquí escuchando esta mañana o alguien escuchando por internet. And this is your story. Some crisis has come. Something has gone wrong in your life. Y esta es su historia. ¿Estás viviendo alguna crisis en este momento? ¿Algo terriblemente malo está pasando? Could be the phone call from the hospital with the results that you don't want to hear. De pronto la llamada del hospital con las noticias que no queremos oír. A crisis in relationships or in your work. O una crisis en nuestras relaciones o en el trabajo. The very thing that would make you want to curse God. Situaciones que lo único que hacen en ti es querer alejarte de Dios o insultar a Dios. But that is the very thing here that God used to bless Naaman. Pero eso fue exactamente lo que pasó aquí, lo que Dios usó para bendecir a Naamán. It was his path to adoration. Era su camino hacia la adoración. Or if you're a Christian here today and you're suffering, what does this say to you? O de pronto eres tú aquí un cristiano y estás sufriendo, ¿esto qué te dice a ti? It's the same idea, the same principle, the same path to deeper adoration. Es la misma idea, el mismo principio, el camino a una profunda adoración. Our God does not waste suffering ever. Nuestro Señor Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento, nunca. He uses it, though the depths that he lets you go down to can be very, very deep. Él utiliza ese sufrimiento y el nivel de profundidad al que nos permita llegar es con un propósito. I don't know if any of you go surfing, for example, on the beach at Cartagena. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado el surfing, por ejemplo, en Cartagena. In Scotland, we have to break the ice on the water first before we go surfing. En Escocia hay que romper el hielo primero antes de entrar a hacer surfing. What is happening here is someone is going surfing with God. Lo que está pasando aquí es que alguien está yendo a surfear con Dios. You can be sinking so low in life, below the waves of trouble. Puedes estar hundiéndote muy profundamente en la vida, por debajo de las olas de los problemas. But imagine yourself that you are standing on the very fingertip of God. Pero imagina que estás parado en la punta del dedo de Dios. And he allows you to surf down to the very depths. Y Él permite que tú bajes a las partes más profundas. But those depths that he lets you sink down to are not a measure of his weakness. Pero esas profundidades a las cuales Él permite que tú puedas bajar no son una señal de la debilidad de Dios. They are a measure of his strength because he can protect you even at the lowest point. Son una medida de la fortaleza de Dios al demostrarte cómo Él te puede proteger inclusive en esas profundidades. That is how God works in the life of his children. Esa es la manera como Dios trabaja en la vida de sus hijos. But then life gets worse for Naaman still. Pero la vida para Naamán continuó volviéndose peor.
There were further steps down in humiliation before he became free to worship God. Habían pasos adicionales hacia abajo que él tenía que experimentar para llegar a ese nivel de adoración. Life is like that. Things can get worse and worse before it gets better. La vida es así. Las cosas se pueden volver cada vez peor y peor antes de que se vuelvan mejores. For a great man like Naaman, he got the leprosy. Then he had to listen to a little servant girl for help. That was humiliating. Para Naamán, primero tuvo que escuchar la noticia de su lepra. Luego tuvo que escuchar a una sirvienta que lo orientó a cómo guiarlo. Eso para él fue humillante. Then he had to go to a defeated people, a despised people in his eyes, the Jewish people, for help. Y luego le tocó ir al lugar donde habían personas que él despreciaba, los judíos, para pedir ayuda. Then he was told to worship to wash in a river. For him, that was nothing compared to the beauty of the rivers of his own country. Y luego le dijeron que tenía que ir y lavarse en el río, en un río que él consideraba no digno y mucho y nada comparado con los ríos de su tierra. Sí. All of this involved a man being broken and humbled step by step, down and down and down. Esta historia ilustra cómo un hombre se ha venido humillando paso a paso a niveles de profundidad muy altos. If you are a real achiever like Naaman was in his life, si tú eres un gran hombre de negocios o mujer de negocios exitosa sí, como Naamán, the more you've achieved in life, the more pride there will be in your life. Entre más logremos en la vida, más grande será nuestro orgullo. And therefore the harder the path to true adoration of God. Y por lo tanto, será más difícil nuestro camino hacia la adoración a Dios. People like that, people like Naaman, have to learn that there are things they cannot stop happening in life, despite who they are or what they have achieved. Personas con estas características como Naamán deben tener en cuenta que la vida puede en cualquier momento darles ese golpe. So God may be allowing things to get worse and worse in your life, but God is working. Entonces pueda que Dios esté permitiendo que en tu vida tú te estés humillando cada vez más y más, pero debes saber que Dios está trabajando. How might you respond? How do you respond to this? ¿Cómo respondemos a esto? Look at verse 12. Miren el versículo 12. For Naaman, it was a humiliation too much, and he exploded with anger. Para Naamán, la humillación fue tan grande que explotó con mucha rabia. For some, life can be going so badly wrong. Para algunos, la vida puede que esté de manera lenta, no yendo muy bien. Then a friend mentions God to you, or Jesus, or invites you to come to La Confra. Y un amigo llega y te invita a que te acerques a Jesús o te invita aquí a la iglesia. And instead of making you better, makes you angrier to think about God. Y en vez de sentirte mejor, te sientes es más bravo con Dios. That happens, doesn't it? Eso pasa, ¿cierto? It happened with Naaman here. Pasó con Naamán acá. But yet you might become so desperate that maybe even today you're found in church, maybe even for the first time. Pero de pronto has llegado a ese punto de desesperación y que te encuentras aquí por primera vez. And maybe like Naaman in verse 11, it all seems so cheap. It all seems so little as an answer. Y de pronto, así como Naamán en el versículo 11, todo parece muy barato, muy ordinario, que no tiene valor.
Perhaps you're used to churches with great ritual and beauty. De pronto has ido a iglesias con grandes rituales y belleza. And everything here seems maybe plainer and more simpler by comparison. Y de pronto aquí se ve más sencillo y más humilde en comparación. And you're thinking to yourself, how can an answer be found here for what I am passing through? Y de pronto te preguntas, ¿cómo es posible que en un lugar como este yo encuentre una respuesta a mis problemas? But don't let your rage or anger blind you to the power of listening to God's word. Pero no permitamos que nuestra rabia y nuestro dolor nos vuelva ciegos y sordos a la voz de Dios. Let God humble you today. Permite que Dios te humille hoy. And through the simple word of God in the gospel, He can wash you, He can renew you. Y a través de la palabra del Señor, Él puede lavarte y puede restaurarte. He can transform you into a true worshiper, and you can begin to adore God. Él puede transformarte en un adorador de verdad y transformarte. Otherwise, you will remain a slave of adoring and worshiping the wrong gods in your life, like Naaman used to. Es probable que te alejes de adorar a otros dioses que no te transforman ni te liberan. Like career or money or abilities, they can't keep you or protect you ultimately. Nuestra carrera, nuestro dinero, nuestras habilidades no pueden mantenernos protegidos. So you see, the journey that some people have to walk can be very hard to find the truth. Entonces, como podemos ver, el camino que Dios permite que vivamos puede ser muy duro y complicado. But it's not enough to walk a hard path. There needs to be an encounter with the power of God for a real change to happen. Pero no es suficiente que tengamos que caminar este camino difícil. Debemos también tener un encuentro personal con Dios para que podamos ser liberados y transformados. In this story, you see the power to adore, the power to worship comes to Naaman through a prophet. Podemos ver aquí que el camino hacia la adoración o la manera como Naamán llegó a ese punto de adoración fue a través de un profeta. The source of the power is there in verse 8. Elisha said, "Tell him to come to me, and he will know that there is a true prophet in Israel." La fuente de ese poder se puede ver en el versículo 8, cuando Eliseo dice que le envíen a Naamán para que él pueda ver que hay un verdadero profeta. Naaman needed to meet someone who had real power to change him. Naamán debía conocer a alguien que tenía un poder verdadero para cambiarlo. And Elisha spoke God's word, Naaman obeyed, and Naaman was washed clean. Y Eliseo habló la palabra de Dios, dio una orden y Naamán fue limpiado y restaurado. He tried to pay for it, but Elisha would not accept that. Naamán intentó pagarle a Eliseo, pero Eliseo no aceptó. And today it's like that with God's greatest prophet of all. Y hoy en día es así con el profeta de Dios más grande de la historia. Jesus Christ is God's greatest prophet in the Bible. Jesucristo es el profeta más grande de la Biblia. And it is to Jesus Christ today you must meet. You must meet this Jesus to discover the power that can change you. Y es a Jesucristo a quien debemos conocer para conocer el poder de Dios que nos transforma. All your wealth, all your prestige, all your expensive gifts, they cannot buy the healing that you need. Tus riquezas, tu prestigio, tu poder no pueden comprar
la restauración que únicamente Jesús trae. They are meaningless to Jesus Christ today. Estas son insignificantes completamente para Jesucristo hoy. You just come as you are, somebody who is willing in humility to admit that they need help. Tú simplemente te acercas a Jesús tal cual como eres y en humildad aceptas que necesitas su ayuda. Naaman had to come on Elisha's terms. You must come today on Christ's terms. Naamán le tocó acercarse a Eliseo en sus términos y hoy en día debemos acercarnos a Jesús en los términos de él. Then how will this power affect you? How will the power of Jesus change you? ¿Cómo el poder de Jesús te cambia? Verse 14, the prophet knew how to cleanse Naaman. En el versículo 14, el profeta le dijo que debía lavarse. Elisha just had to speak the word, and Naaman obeyed, and he was washed clean. Eliseo lo único que hizo fue hablar, dar la instrucción, y Naamán obedeció. That was easy for Elisha. Eso fue fácil para Eliseo. But today, it's different with Jesus. Pero hoy es diferente con Jesús. Jesus had to do much more to be able to wash you clean. Jesús tuvo que hacer muchísimo más para asegurarte que tú fueras limpio. Jesus, as God's greatest prophet, had walked the same path of humiliation that Naaman had to walk. Jesús, quien es el más grande profeta de Dios, tuvo que caminar un camino hacia la humillación similar a Naamán. In fact, Jesus endured much worse than leprosy. Es más, Jesús tuvo que sufrir mucho más que la lepra. He became sin for us. Él se volvió pecado por nosotros, para nosotros. If Naaman lost his position in society, Jesus went lower. He left heaven and became a man. Si Naamán tuvo que bajar su estatus en la sociedad, para Jesús fue peor. Él bajó del cielo a la tierra. All Naaman had to do was wash 7 times in a river. Naamán lo único que tuvo que hacer fue lavarse 7 veces en el río. But Jesus had to die, had to sink into the river of death in order to change us. Pero Jesús tuvo que morir y hundirse en el río de la muerte para cambiarnos y salvarnos. You see, however hard your path is that God is calling you to walk, Tu camino, por más duro que sea, el cual Dios te está permitiendo que vivas, God in Jesus has walked an even harder path. es importante que sepas que Dios, por medio de Jesús, ha caminado un camino mucho más duro que el tuyo. He does not ask you to do something that he has not done himself. Él no te pide a ti que hagas algo que Él no haya experimentado antes. Can you see now how you can trust this God? Because this God alone has wounds. ¿Puedes ver ahora cómo sí puedes confiar en este Dios? Este Dios tiene heridas y cicatrices. So who is the most powerful, important person that you know in life? Entonces, ¿quién es la persona más poderosa e influyente en tu vida? Perhaps some of you are married to people like this and you think they'll never become Christians. De pronto estás casado con alguien así y piensas
nunca serán cristianos. But if a man like Naaman could become a true worshipper of God, then so can the people in your life. Pero si Naamán pudo convertirse en un verdadero adorador de Dios, también cualquier persona en tu vida lo puede lograr. So can anybody here today become a true worshipper of God. Entonces puede aquí cualquier persona convertirse en un adorador verdadero de Dios. If you will come to God's great prophet Jesus, Si vienes y te acercas al gran profeta de Dios Jesucristo and listen to his voice, y escuchas a su voz and see the wounds on his hands and feet, y ves las heridas y las cicatrices en sus manos y en sus pies, and understand that he did all of that y entender que Él hizo todo eso to make you into a true worshipper of God. para convertirte a ti en un verdadero adorador de Dios, To allow you to know the freedom of true adoration. para permitirte a ti conocer la verdadera libertad que trae la adoración verdadera. So as Elisha said, but now Jesus says to us, Pero así como Eliseo dijo, y ahora como Jesús nos dice a nosotros, let this man, let him come to me, that he may know that there is a true prophet in Israel. permitan que este hombre venga a mí para que él sepa que hay un profeta verdadero en Israel. Friends, this Jesus is here. Amigos, Jesús está acá. You don't need to go looking for him. Tú no necesitas ir a buscarlo. Christ is with us. Cristo está con nosotros. Listen to his word, Escucha a su palabra and the power of the gospel can cleanse you, can change you today. y el poder de su palabra te puede limpiar y restaurar hoy. Do you want this? ¿Quieren ustedes esto? Can you be humble enough to accept this? ¿Puedes humillarte lo suficiente para aceptar esto? Then come and speak to this Jesus now and ask him to cleanse you, to wash you, to renew you. Entonces acércate a Jesús y pídele que te muestre, que te limpie y que te restaure. And trust him no matter how hard the path might be in life. Y confía en Él, sin importar qué tan duro o difícil sea ese caminar. For he will always be with you, always. Porque Él siempre va a estar contigo, siempre. Let's speak to him now. Let's pray. Hablemos con Él ya, oremos. Lord Jesus Christ, Señor Jesucristo, we thank you that you are here to receive us. te damos gracias porque estás aquí para recibirnos. Humble us if we need it. Danos humildad, Señor, si la necesitamos. Help us to hear your voice. Ayúdanos a escuchar tu voz. Help us to be moved in our hearts Ayúdanos a que nuestro corazón se mueva when we see all that you suffered for us. al ver todo lo que tú has sufrido por nosotros. And Lord, call us to know you today. Padre, llámanos a conocerte hoy. Help us to be washed clean. Ayúdanos a lavarnos y ser limpios. No matter how much we may have achieved in life, it's all meaningless until we know you. No importa qué tanto hayamos logrado en la vida, para ti es insignificante, Señor. Transform us and change us, Transfórmanos y cámbianos and lead us in your ways now and forevermore. y lidéranos en tus caminos ahora y siempre. Amen. Amén.